¿Qué tal, queridos amigos de Nuevas Voces? Bienvenidos, miércoles 20 de agosto, 13:07, comenzando una nueva edición de nuestro programa aquí en la 92.1 FM en Santiago, en Radio Agricultura, para conversar de actualidad política, debatir de contingencia nacional, opinar, conocer el análisis, el detalle de lo que está pasando en el día a día de un año cargadísimo de política en nuestro país, con tremendos panelistas. Parto saludando al director ejecutivo de la Fundación Piensa de la región de Valparaíso, don Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estamos, JP? Bienvenido. Hola, Tomás, un gusto verte, buenas tardes a todos, especialmente a quienes nos están escuchando en la agricultura. Nos acompaña también don Carlos Sublet, que se repite el plato porque estuvo ayer aquí reemplazándonos. Así es, un gusto estar hoy día acá, Tomás. Juan Lagos se excusó, por eso no nos que lo hayamos echado. Juan Lagos de Un Hombre a la Casa, pero hoy, ¿qué dijo que tenía? No me acuerdo. No, parece que va a estar volando. Sí, va a estar Eso volando, me confirma la Cata. Ustedes saben que Juan Lagos está en Canadá. Desde allá se conecta con nosotros y hoy día no le resultaba participar de nuestro programa. Tenemos hartos temas de conversación, queridos amigos, un día marcado por varias novedades. Partamos con Janet Jara, que sigue tropezando con la misma piedra. Parece ser que el programa de las famosas 7 páginas fue realmente difícil de comprender, de memorizar, de internalizar, porque ayer nuevamente tuvo que poner un tuit Janet Jara, no sé si ustedes lo habrán leído, diciendo que se había equivocado en una conversación que sostuvo con la Radio Festival de Viña del Mar, diciendo que en el programa no tenían la propuesta de aborto legal, en circunstancias que el programa para las primarias sí contenía el aborto legal. Ayer ella salió a rectificar en Twitter, ¿no? Dijo: quiero aclarar, en Radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias, rectifico, el programa anterior sí lo incluía, lamento la imprecisión, error, que por ser caritativo, digamos, que se suma a la nacionalización del cobre en el debate de hace un par de semanas, que se suma a lo que dijo respecto a los retiros de fondo de pensiones y el tercer retiro, es decir, muchas contradicciones de Janet Jara con su propio programa de primarias en los marcos de una semana en que desde el mundo de Janet Jara han dicho están en una suerte como de reseteo, ¿no? De reordenamiento del comando. Carmona cada cierto tiempo sale en público a marcar la pauta y a poner un límite. No son tiempos fáciles, no han sido días positivos los últimos 10 días para el comando de Janet Jara, que además en la encuesta empieza a mostrarse en una meseta. Evidentemente se acabó el crecimiento postprimaria, ha empezado a decaer, y lo cierto es que se parece una candidatura estancada o con signos a la baja. ¿Cómo lo ve don Juan Pablo Rodríguez? Creo que día a día se va diluyendo el mito, ¿no?, que se formó en torno a Janet Jara, tan propio de la exageración de los análisis políticos luego de su triunfo en las primarias, ¿no? Creo que un primer mito que se va diluyendo es lo del carisma de Janet Jara, ¿no? Se decía que Janet Jara tiene el mismo carisma de Bachelet, tiene una persona con muchos atributos blandos que le va a permitir construir una candidatura competitiva, y lo cierto es que más allá que, así como Bachelet haya decidido bailar en público, no ha mostrado, ¿no?, a lo largo de esta semana especial carisma, sino que todo lo contrario, ¿no? Se ha mostrado más bien falta de carisma, se enoja en los debates, le cuesta conectar con los anhelos de las personas, y por lo tanto creo yo que esa figura como de una persona muy carismática con muchos atributos de candidata día a día se va diluyendo, ¿no? En segundo lugar, esto de que era una persona especialmente competente, ¿no?, que había hecho una importante carrera dentro del Estado y que en su rol de ministra había logrado llegar a determinados acuerdos, lo que demostraba una cierta competencia técnica. Cuestión también que hoy día, con los focos puestos sobre ella, también se ha ido diluyendo, ¿no? Y la manifestación más expresa de esto tiene que ver con lo realmente patético, ¿no?, que ha sido su aproximación a defender su programa de las primarias, ¿no?, tanto en lo que tiene que ver con lo relativo a la nacionalización del cobre y del litio, como lo relativo al aborto, ¿no? Estamos hablando de candidaturas presidenciales, ¿no?, y por lo tanto uno aspira a ciertos mínimos, y el mínimo minimorum es que la candidata conozca, ¿no?, cuál es su programa, y resulta hoy día bastante evidente que ni siquiera leyó ese programa
de 6 o 7 páginas. Y el tercer mito que yo creo que se ha ido diluyendo tiene que ver con el ascendiente político que tiene Janet Jara respecto de su coalición. Lo que se ha visto luego del triunfo de ella en las primarias es que no controla a su coalición política, no tiene mayor ascendiente en su partido, lo que se ha visto reflejado, a mi juicio, de manera también muy gráfica en dos casos. Por una parte, en donde supuestamente ella no quería que Daniel Jadwe fuese candidato a la Cámara de Diputados, da lo mismo, Daniel Jadwe es candidato a la Cámara de Diputados, y por otra parte, ella afirmaba muy reiteradamente que el oficialismo tenía que ir con una lista única a competir las elecciones parlamentarias, da lo mismo, el oficialismo va en 2 listas y pareciera ser que no hay muchas personas dentro de su mundo que la están escuchando, su voz no se hace respetar, se ha mostrado incompetente y además carente del carisma necesario para construir una candidatura competitiva, así que creo que Jara está en sus peores días y pareciera ser que esto, lejos de alejarse, se va a ir intensificando. ¿Cómo lo ve don Carlos Sublet? Yo creo que poco a poco se ha ido develando que Janet Jara, para mi punto de vista, es una mala candidata. Yo creo que poco a poco ha ido demostrando las distintas falencias que de alguna u otra manera logró esconder durante la primaria. Ahí uno puede empezar a dilucidar si es que Janet Jara era buena candidata o si el resto de los candidatos fue muy malo o planteó de mala manera la campaña. Y esto obviamente ha ido complicando a cierta izquierda, en la cual en un intento de vender, por así decirlo, una suerte de unidad, que finalmente es una continuación a este gobierno, se le ha ido complicando un poco poder aunar las distintas fuerzas políticas de la izquierda. Por ejemplo, este error que comete Janet Jara con respecto al aborto, uno lo puede dilucidar claramente como una suerte de presión que pidió finalmente la democracia cristiana para poder unirse a la campaña de Janet Jara, pero que el tema del aborto no se excluyera finalmente de su programa. Y con eso Janet Jara comete el error de creer que eso no estaba en su documento de programa de primaria finalmente. Creo que es bastante dilucía bastante cómo es Janet Jara finalmente, porque claramente hay ciertos aspectos en los que ella puede ser mejor candidata, pero al momento de lo técnico, al momento del programa, al momento de enfrentarse finalmente a lo que requiere o lo que pide la ciudadanía de un presidente de la República, se cae. Y esto demuestra ello, vuelve a cometer un error, y yo más que meseta tomada hablaría ya como de una suave pendiente hacia abajo que vamos a ver hasta dónde llega. Tengo la impresión, dos ideas. Primero, gobernar es algo muy serio, ¿ah? Y Janet Jara parece no darse cuenta de eso. Es decir, presentarse para ser presidente de la República requiere un nivel de preparación, de orden, que Janet Jara ha demostrado no tener. O sea, Janet Jara ha mostrado, como se ha dicho acá, su peor cara como candidata en cosas bien elementales, porque siendo flexibles, uno podría tolerar que si hay un programa de gobierno de 50, 60 páginas, con múltiples medidas, y hay un debate presidencial en que un periodista pregunta por una medida en concreto y el presidente se le va porque, no tengo idea, en una cuestión sectorial, minera, energética, en algún tema muy particular, no sepa el detalle del candidato, está bien, el presidente no tiene que ser experto en todos los temas. Pero Janet Jara ha cometido errores entre comillas. Alguien podría decir que está mintiendo, que está cambiando de posición, que está tratando de engañar a la audiencia, en fin, hay distintas posiciones en temas que son centrales. O sea, si el aborto formaba parte, el aborto legal, formaba parte o no de su programa para las primarias, es un tema relevante. Claro. No es un detalle. Si ella proponía nacionalizar el cobre, es un tema relevante, no es un detalle. Si ella dice que José Antonio Kast está mintiendo cuando la interpela por este tema en un seminario organizado por la Facultad de Ingenieros en Minería de la Universidad Católica, es decir, en un debate del tema, está cometiendo un error que es grave. Entonces, lo que me parece claro es que a esta altura queda bastante demostrado que Janet Jara no está preparada para gobernar. No tiene la preparación, no tiene los equipos, no tiene la seriedad, no tiene el nivel que Chile espera de la preparación de un presidente de la República que esté a la altura
de hacerse cargo de las graves crisis que enfrenta el país, fundamentalmente en materia económica y en materia de seguridad. Un primer punto, desde el punto de vista como de la preparación de Janet Jara. Se comenta tanto esto de los equipos, la experiencia. Yo creo que Janet Jara ha demostrado no ser una alternativa seria para ser presidente de la República. Pero lo segundo, lo comentaba Juan Pablo Rodríguez a propósito de Daniel Jadwe, ha demostrado tener cero liderazgo en su coalición. O sea, ha demostrado ser una suerte de comentarista de lo que ocurre. Hoy día en la mañana salió a interpelar a José Antonio Kast por candidatos de la lista o del Partido Social Cristiano. Y le volvieron a preguntar por Daniel Jadwe, que ayer dijo lo siguiente: a mí me hubiese gustado que se hubiese dedicado a preparar su defensa más que a ser candidato. A mí me hubiese gustado. Es la candidata presidencial de la izquierda, no es Osvaldo Andrade hablando en la radio Pauta con Cristian Morger entreteniéndose un día jueves a las 4 de la tarde. Por nombrar a alguien que está de salida, digamos, claro. ¿No? No es Pancho Vidal riéndose con Carlos Larraín, digamos, en polos opuestos. Es la candidata presidencial, que no es capaz de alinear en algo tan central como no llevar un tipo que está formalizado por fraude al fisco, cohecho, en los marcos de los casos de farmacias populares. Entonces, ni preparación técnica, política, ni liderazgo real en su coalición, creo que son dos elementos que dan cuenta de que Janet Jara no es una candidata seria. No es una candidata para ser considerada realmente como una opción razonable para dirigir Chile, porque por el contrario, las crisis que enfrenta Chile son demasiado serias, son demasiado relevantes, como para que... Porque exijamos un poco nivel a la política también. Son 7 páginas de programa de gobierno. No le estamos pidiendo que sea experta, le estamos pidiendo que lo que presentó ella voluntariamente al CERVEL para sus primarias lo maneje. Y yo estoy asumiendo que son errores de buena fe. Juan Pablo, Carlos, podrán pensar que no son errores y que simplemente ahora va a cambiar su programa, cuestión que es súper legítima porque ha incorporado otras fuerzas políticas. Pero una cosa es cambiar tu programa y otra cosa es asegurar que cosas que estaban en tu programa no estaban. Y lo que ha hecho Janet Jara es lo segundo. Sí, no, yo completamente de acuerdo. Además de que hay que recordar que Janet Jara tenía como uno de los videos que tuvo en la primaria, señalaba que ella no mentirá, porque no le gusta la mentira, ella aborrece la mentira. Entonces uno de buena fe puede creer que estos son simplemente errores. Juan Pablo Rodríguez, ¿con comentario antes de irnos a la pausa? Sí, yo creo también hay que estar atento a las encuestas y ver si es que acaso empieza a bajar de ese 30%, 28%, que pareciera ser un tercio de los chilenos algo inmune a la realidad, ¿no? O inmune a la evidencia, ¿no? Y pareciera ser que hay un grupo de la población chilena, creo que hay que hacer un análisis sociológico profundo de aquello, que está dispuesto a votar por cualquier cosa que no sea la derecha, ¿no? Y se ve la adhesión al gobierno y pareciera ser que también en la candidatura de Jara, que tener esa porción del electorado pareciera bastante inmune a la evidencia, no es ningún mérito, y como bien decía Carlos, el no crecer de ahí, no salir de ahí, demuestra que cualidades de candidata, a diferencia de lo que opinaba, digamos, una parte relevante del analismo político, no tiene muchas, ¿no? Pausa comercial, queridos amigos, estamos en Nuevas Voces, con nosotros Juan Pablo Rodríguez, el director ejecutivo de la Fundación Piensa, don Carlos Sublet, conversando de actualidad política. Vamos a la primera pausa, el primer corte comercial, y en pocos minutos retomamos esta conversación, este análisis de actualidad política aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Nos acompaña el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, y Carlos Sublet en esta conversación de actualidad política aquí en la 92.1 FM. Vamos a saludar, por supuesto, a todos los que nos escriben por el chat en directo de YouTube. Saludamos también a los que nos van escuchando en el auto, a los que están en la pega, a los que están en la casa, a los que van rumbo a buscar algún hijo al colegio, que siempre nos mandan saludos, a los que nos escuchan mientras trabajan, mientras almuerzan, personas de distintas partes de Chile y el mundo también, de distintos países que se conectan con nosotros cada día aquí en Nuevas Voces de 1 a 2 de la tarde. La invitación, por supuesto, además, es a seguirnos en nuestras redes sociales, @Voces por Chile, en Voces por Chile, en Instagram, en X, en TikTok. Siempre vamos subiendo lo mejor de los programas de Nuevas Voces para quienes quieran ir viendo las intervenciones de nuestros líderes jóvenes que participan aquí en el programa. Y por supuesto se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube en Voces por Chile para quienes quieran conocer más y tener más programas aún de actualidad política. Saludamos a Marcelo Guzmán, a Sergio Montero, a don Rodrigo Codocedo. Saludos también para Braulio Parra. Un abrazo grande a Bio Bio, para Renato Navarro. Saludos para David,
para Rosa Román Toro, que ya puso su like. Saludos también para Silvia Yancamil, para Jorge Aliaga, que dice muy buen programa y muchas gracias por el aporte. Saludos para Jorge Ñancupil, saludos para Fernando Enrique Villarroel, ¿no?, que nos saluda desde Quinta Normal. Saludos también para Marián Guevart, que nos escribe, para don Nemesio Melo, para Juan López, que nos escribe desde Quilpué. Muchos saludos para Quilpué en la quinta región. Saludos también para Lili Marlén, saludos para Alto Cafetería, María Luisa Carballo ya le puso me gusta también, saludos para Violeta, saludos para Oscar, para Héctor Bruno Ramos Pardo, nos escribe desde Valparaíso Bernardo Varas, saludos para él también, saludos para Puerto Montt, desde donde nos escribe, muchos saludos para Elena Méndez, que le dice que hoy día le costó mucho encontrarnos en YouTube, saludos para nuestra querida Elena Méndez, para don Diego San Francisco, que le estamos acompañando ahí el almuerzo, para Tabita, para Raúl, que hizo un gran saludo al mejor programa, como siempre, un excelente panel, muchos saludos para todos. La invitación es a ponerle like, ustedes saben que entre más me gusta, más personas nos siguen aquí en Nuevas Voces junto a Juan Pablo Rodríguez y Carlos Sublet. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política. En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile, un honor para Nuevas Voces contar con un auspiciador como Caja 18, que fue reconocido en el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector de cajas de compensación. Un saludo para Caja 18, que hace un gran trabajo con sus clientes. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y Link USS de la Universidad San Sebastián es el único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Y detrás de cada inversión inmobiliaria, queridos amigos, hay una decisión que es estratégica. Por eso, la invitación es a que te asesores con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22 49 61 500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Oye, puedo hacer dos comentarios. Uno pregunta por Vicente Martínez en el chat. Comentar que Vicente ha vuelto a las salas de clases, por lo que probablemente lo vamos a tener en otros días en este mismo programa. Así es. Tiene clase los días miércoles. Así que entiendo que cambió para los días viernes. Lo tendremos aquí en Nuevas Voces al concejal de Santiago, don Vicente Martínez, que además, cuando lo vean, yo les pido por favor, díganle que está más flaco porque está a dieta. Y ayer nos trató de convencer en una comida que estaba más flaco, tuvo poca credibilidad en la audiencia, pero sí, cuando lo vean el viernes, por favor, coméntenle, porque está en un trabajo por bajar de peso. Así es. Eso, señor Sublet, ¿de qué quiere hablar? ¿De qué quiere hablar? Tenemos un tema muy interesante. Hoy hasta 10 años está pidiendo la Fiscalía para Democracia Viva, para Daniela Andrade, para Catalina Pérez, para la diputada Pérez. Hasta 10 años está pidiendo don Carlos Sublet. Sí, la Fiscalía Regional presentó este miércoles la acusación formal contra el implicado de Democracia Viva, dentro de los que se encuentra Catalina Pérez, también Daniela Andrade, Carlos Contreras y la ex concejala Paz Fuica, una condena de 10 años y un día de prisión mayor en su grado mínimo. Yo creo que, de este caso hemos conversado mucho, de hecho llevamos muchos años conversándolo porque ha sido bastante lenta la investigación, como siempre se dice, la justicia tarda pero llega. Creo que va a ser bastante importante una vez que ya se empiece el proceso propiamente tal, empezar a ver qué es lo que se empieza a desentrañar, porque siempre este caso tuvo oculto ciertas decisiones que se habrían tomado desde personas que van mucho más arriba que el ex seremi de Vivienda, que Carlos Contreras, que el representante de la Fundación, que Catalina Pérez. Es decir, siempre hemos comentado que esto se permitió debido a un entramado jurídico que diseñó la directora de presupuesto,
para poder transferir directamente montos a fundaciones a lo largo del país. Creo que va a ser bastante relevante qué es lo que nos van a poder decir tanto Daniel Andrade, Carlos Contreras, Paz Fuica y la misma diputada Catalina Pérez con respecto a cómo se llegó a esta determinación, porque claro, si Democracia Viva fuera un caso único a lo largo del país, nosotros diríamos ya perfectamente estos tipos se intentaron avivar y trataron de recibir convenios por 426 millones de pesos. Pero esto se repite a lo largo del país con distintas fundaciones, entonces claramente se puede tener la sospecha de que esto iba más allá solamente de una manzana podrida, sino que finalmente había alguien que estaba generando este entramado para poder desviar fondos públicos y para finalmente costear activismo político. ¿Cómo lo ve el director ejecutivo de la Fundación Piensa, don Juan Pablo Rodríguez? A mí lo que me parece más escandaloso y quizá en la película más larga, más relevante políticamente, tiene que ver cómo en el corazón de este gobierno, como en el corazón del oficialismo, en el Partido Comunista, en el Frente Amplio, se incoaron, se generaron desde el inicio del gobierno, desde los primeros días, casos gravísimos de corrupción respecto de un gobierno que supuestamente venía a cambiar la forma de hacer política, que llegaban con las manos limpias, que tenían un estándar moral superior y que apuntaban con el dedo a uno y cada uno de los políticos que habían ejercido sus roles antes de que ellos llegaran al poder. Los casos son muy graves. En el caso de Democracia Viva tenemos un esquema de defraudación que se hizo con la plata que estaba destinada a la población más necesitada de nuestro país en materia de vivienda, para que el Frente Amplio, o una parte relevante del Frente Amplio, pudiera hacer trabajo territorial por una parte y por otra probablemente también enriquecerse ilícitamente. Y por otro lado tenemos en paralelo a Daniel Jadwe, hoy día formalizado, digamos, por delitos que son gravísimos, ¿no? De cohecho, fraude al fisco, delito concursal, y además con el partido soporte del gobierno y detrás del cual está la candidatura presidencial del oficialismo, que lejos de condenar el hecho, lo lleva como candidato presidencial. O sea, hoy día estamos verdaderamente frente a una coalición de gobierno que es como la coalición de la corrupción, en donde, claro, nadie está libre, naturalmente, de que en sus filas existan corruptos, muy lamentablemente. Pero los partidos políticos sí tienen la responsabilidad de, frente a la corrupción, responder de manera muy tajante. Y el oficialismo actual ha respondido de manera no solamente no tajante, sino que en el caso del Partido Comunista cómplice, y en el caso del Frente Amplio también muy débil, ¿no? Hay que recordar que al principio Catalina Pérez fue como desterrada, pero después empezó a salir en la foto, empezó a volver a la moneda, y en la medida que el caso fue avanzando de vuelta y se vio la gravedad, bueno, como un poquito más lejos, pero solo en la medida que nos pillen, y por lo tanto esto denota, además del caso específico y su desvalor en sí mismo, una incoherencia muy brutal de parte de quienes hoy día gobiernan Chile. Fíjate que primero es interesante, y creo que un buen trabajo, hay que felicitar lo que está haciendo la Fiscalía, de un caso que, de nuevo, el Frente Amplio creía y el gobierno creía que Democracia Viva ya se nos había olvidado, que Democracia Viva era un tema superado, que solo quedaba una lista judicial, pero que en el fondo ya había salido a la palestra pública. Y esto nos recuerda el auténtico sistema operativo, el auténtico modelo que había instalado el Frente Amplio en las distintas regiones de Chile para hacerse con plata estatal, para financiar campañas truchas de militantes corruptos, en vez de destinar esos fondos a quienes más lo necesitaban, como lo establecía la ley. Por lo tanto, lo que hace la Fiscalía Regional de Antofagasta es una buena noticia, el hecho de presentar la acusación formal contra los implicados en el caso Democracia Viva, entre ellos contra Catalina Pérez, que bien menciona Juan Pablo Rodríguez. Ahora trata de pasar piola, ¿no? En una lógica muy, muy absurda. La investigación comenzó en 2023, ya llevamos 2 años y pocos meses de investigación del caso Democracia Viva. Es decir, un caso que es complejo, que es contundente. Se solicitan penas de hasta 10 años, son 3 delitos de fraude al fisco, es un escrito de acusación de 232 páginas. Es decir, aquí hay algo contundente contra personas centrales del Frente Amplio, contra personas realmente cercanas de Catalina Pérez. Acuérdense que todo esto era un entramado, uno era el jefe de gabinete, el otro era la pareja, en la Seremía de Vivienda allá en Antofagasta. Entonces, primero una buena noticia que la Fiscalía Regional de Antofagasta está haciendo bien la pega.
Y en segundo lugar, un tema que es crucial y que creo que va a ser importante para el próximo gobierno. Siempre recordar, en estos casos, el malgasto de plata estatal. O sea, ahí hay una tuerca que apretar con mucha fuerza en el próximo gobierno. Chile no puede darse el lujo de despilfarrar miles de millones de pesos, me atrevo a decir miles de millones de dólares incluso, en mal gasto público, en burocracia, en corrupción, en programas mal evaluados o duplicados, cuando existen urgencias tan profundas. O sea, cuando tenemos carabineros que desearían tener mejores condiciones de equipamiento, de salario, cuando podríamos tener construcción de cárceles, cuando podríamos tener aceleración de construcción de hospitales, cuando podríamos tener incentivos a la inversión, tenemos un Estado que gasta muy mal. Y lamentablemente tenemos también políticos corruptos que llegan al Estado a hacerse esas lucas. Entonces, lo que pasa en diciembre va a ser muy importante. Usted cuando vaya a la urna, no se olvide de quiénes se están candidateando. No se olvide de quiénes están ahí presentándose como candidatos. Porque obviamente se van a hacer los Larry, ¿no? No le van a decir, oiga, este es el Frente Amplio del caso Democracia Viva. Y véanlo en todos los sectores políticos. Yo en esto no tengo ni un... Eso mismo te iba a comentar, Tomás, porque nos preguntan acá en el chat por Ojeda. Pero, o sea, Ojeda obviamente no va a la reelección. Partiendo por eso. Porque lo echaron del partido, digamos. Lo echamos, para no... Pero no va a la reelección. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Oye, y vi una polémica en Renovación Nacional, celebro aquí a Renovación Nacional y a su presidente Rodrigo Galilea, porque el diputado Durán no va a la reelección en el Distrito 8. Es un tipo que está acusado de acoso sexual. Puede ser verdad o mentira, eso tendrá que demostrarse. Pero una medida preventiva razonable de un partido, porque el punto lo daba en el clavo Juan Pablo Rodríguez. Ningún partido es infalible. Yo hoy día me mandaba un amigo una declaración del presidente de Evópolis, que decía, nosotros podemos dar el ejemplo que tenemos personas intachables. Perdón, pero el partido que más candidatos de la farándula lleva en esta elección es Evópolis. Publicado por La Segunda hace pocos minutos. Entonces, aquí no hay ni partidos intachables, ni partidos infalibles, ni grupos de santos, o sea, nada que se acerque a esa lógica de superioridad moral en la que cayó el Frente Amplio y de la que se cayó como un piano. Aquí lo que necesitamos, como bien decía Juan Pablo Rodríguez, son partidos que frente a casos de corrupción que puedan existir, actúen de manera clara, inmediata, con protocolos existentes, que se aplique la ley, que se aplique el rigor, que se dé explicación a la ciudadanía de manera transparente, que no haya espacio para la duda, que no haya áreas grises. O sea, aquí lo importante es cómo tú los previenes y cómo tú reaccionas, porque no tienes cómo asegurarte que no tengas un candidato que cometa errores o que sea corrupto. Pero la reacción, la forma en que tú atacas el problema es muy importante. Y lamentablemente en el caso del Frente Amplio hemos visto más bien un blindaje, hemos visto más bien defensas corporativas, antes con auténtica autocrítica respecto al tremendo fraude, no solo en términos económicos al Estado, sino el fraude que tuvieron respecto a la ciudadanía, que depositó la confianza en parlamentarios del Frente Amplio y en este gobierno, y que hoy día están tremendamente decepcionados porque la supuesta generación que tenía valores distintos a los que los antecedió, como decía Jackson, terminó siendo una generación de fraudes. Juan Pablo Rodríguez. Oye, y a la pasada, porque utilizaron dos instituciones muy importantes para este fraude, para este mecanismo, para robarnos nuestra plata, para hacer su pega política. Por una parte a las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, y por otro lado a los gobiernos regionales, ¿no? Y en esa pasada se echaron por una parte una confianza muy importante que han construido organizaciones de la sociedad civil, fundaciones que hacen un rol en la solución de problemas públicos muy importante, y todas las encuestas hoy día muestran que hay desconfianza mayor que antes respecto de las fundaciones. Flaco favor hicieron los chiquillos del Frente Amplio. Y por otro lado, al utilizar los gobiernos regionales para este mecanismo corrupto, generaron un manto de sospecha respecto del muy necesario proceso de descentralización que tiene que vivir nuestro país. Y hoy día, naturalmente, está muy instalada la noción de que, oiga, se nos hace más difícil traspasar competencias o recursos a los gobiernos regionales porque pareciera ser que pueden ser ahí un caldo de cultivo a la corrupción. Así que el Frente Amplio no solamente, o parte del Frente Amplio, se está acá robando la plata, sino que se echó, disculpen lo coloquial, el proceso de descentralización y por otro lado una parte relevante de la confianza ciudadana hacia las fundaciones.
Pausa comercial, queridos amigos. Hay cambios en el comando de Evelyn Matei. Vamos a conversar algunos minutos a la vuelta de la pausa de eso. El experto en marketing político Daniel Pérez Payares, este famoso que venía de Ecuador a reforzar el equipo Matei, sale del equipo de Matei, según informan hoy día los medios. Hay cambios, entrarían a trabajar con el equipo de Matei los hermanos Segers, de la productora, ¿cómo se llama? ¿Andina? Creo que se llama la productora. Fueron una de las productoras que trabajó en la campaña del rechazo, con personas bastante reconocidas. Parte de los ajustes que pareciera ser empiezan a ver en el comando de Evelyn Matei tras la llegada a tomar, digamos, el control del comando de Matei de Juan Antonio Coloma y del ex presidente de la CPC, Juan Sutil. Pausa comercial y conversamos sobre lo que está pasando a la derecha aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Habíamos anunciado un tema y se los vamos a cambiar. Estamos con Carlos Sublete y Juan Pablo Rodríguez, pero tenemos noticias de último minuto, y es que la Cámara de Diputados habría aprobado en general el proyecto que pone el fin al CAE y que crea el nuevo financiamiento de la educación superior, el famoso FES, que ha sido tremendamente criticado por los rectores de la universidad, que por supuesto tiene la oposición de la oposición, pero que fue aprobado en general, como estamos conociendo en estos minutos, del Congreso Nacional. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez? Naturalmente una mala noticia, porque estamos hablando de una reforma, la del FES, que lejos del objetivo de fortalecer el sistema de educación superior, lo que hace es debilitar el sistema de educación superior. Y lo debilita porque, en primer lugar, aumenta el control político sobre las universidades, ¿no? Desde el minuto que es una reforma que avanza en la fijación de aranceles, es una reforma que avanza en la limitación de cupos, lo que hace es restringir la libertad de las instituciones de educación superior y aumentar su control político. Y además es una reforma que fiscalmente a mí me parece irresponsable, ¿no? Irresponsable no solamente porque es una reforma que promueve un sistema de financiamiento de educación superior que es más caro que el CAE, y hoy día cabe preguntarse si los escasos recursos públicos que tiene, o no los escasos recursos públicos, pero si los recursos públicos hoy día están mejor utilizados en seguir destinándolos a el financiamiento de la educación superior, o tenemos que destinarlos a otras urgencias sociales que puede que hoy día parezcan más prioritarias. Además, se establece por parte de la reforma un verdadero impuesto a los graduados, que no funciona en ninguna parte del mundo de esta manera, y descansa el proyecto sobre supuestos del mercado laboral que hoy día sabemos sufre de importantes problemas, y por lo tanto aquello genera una incertidumbre respecto de nuestras instituciones de educación superior que es muy grave. Es un proyecto que tiende a nivelar hacia abajo, que aumenta el control político, limita la libertad de las instituciones de educación superior, y al final del día, de manera muy absurda, genera que tengamos peores universidades e instituciones de educación superior y no mejores educación superior, lo que naturalmente debe ser el objetivo de cualquier reforma pública en la materia. Don Carlos Sublet. Creo que siguiendo un poco la línea de lo que decían ambos, claro, no se ha escuchado mucho a ningún rector apoyar esta medida, que son quienes tienen el sartén por el mango finalmente la situación financiera de las universidades, y cada vez que se ha hecho un cambio en este sentido, las universidades han tenido que apretarse cada vez más con respecto a su propio financiamiento. Ya lo vimos con la gratuidad, y estos cambios al parecer irían a mermar cada vez más lo poco finalmente que tienen las universidades para poder subsistir y poder dar algún tipo de calidad en la educación. Además, creo que habría que ver el proyecto como salió finalmente, porque se aprobó en general, pero hay un plan además de condonación para financiar la educación superior, con una condonación inicial mensual y con pago anticipado, que dependiendo de los perfiles de condonación se reevalúa finalmente aquellos quienes hoy día están pagando con CAE y pasan al sistema FES. Esto a mí siempre me ha parecido bastante curioso, porque existe una ¿cómo decirlo?, una obsesión del progresismo de condonar la deuda universitaria,
Pero, por ejemplo, en el caso de aquellas personas adultos mayores que están pagando contribuciones por una casa que ya pagaron, por una casa que hoy día es suya y por la cual le han aumentado el avalúo fiscal, parece que ese tipo de condonación no vale, porque esa gente es propietaria, entonces tiene como alguna maldad intrínseca por la cual no se le puede condonar o finalmente reducir finalmente su pago de contribuciones. Es bastante curioso cómo para algunos sí y para otros no, además con un país con una estrechez fiscal cada vez mayor. Bueno, yo creo que la aprobación en general del FES es una pésima noticia para Chile, una pésima noticia para los estudiantes, una pésima noticia para el sistema universitario en general, para el sistema de la educación superior chilena. En esto hay que ser súper responsable y súper claro. La gratuidad universitaria produjo una crisis financiera en buena parte de las universidades chilenas. Eso es un dato. Las universidades están atravesando serios problemas de financiamiento. Y lo cierto es que si seguimos buscando y explorando opciones estatistas, ideológicas, para abordar el problema del financiamiento de la educación superior, no vamos a resolver nunca el problema. Si la obsesión de los políticos es fijar las matrículas, es fijarle el precio a las universidades, es distorsionar el precio de las matrículas, es controlar la autonomía universitaria, es limitar la pluralidad de los proyectos educativos, es controlar por parte del Estado las instituciones de educación superior, lo cierto es que no se va a lograr nada favorable para los estudiantes. Por el contrario, se va a limitar la valiosa pluralidad que debe existir de proyectos educativos para que las familias y los estudiantes elijan opciones distintas según sus intereses, sus principios, sus proyectos, sus objetivos, pero también va a terminar aniquilando proyectos ya existentes que van a ser insostenibles porque el Estado le pone reglas que se hacen imposibles de cumplir. No hay nadie defendiendo el FES salvo gente de izquierda. Así es. Rectores de todo tipo de universidades, rectores que no son de universidades que nadie podría calificar de derecho, han salido a ser muy críticos con este proyecto. Entonces, y lamentablemente el gobierno, entre gallos y medianoche, pasando piola, en plena carrera presidencial, cuando nadie está pensando, está dedicado al FES. Entonces, yo creo que aquí el llamado es a la oposición completa a ser muy agudos en lo que se esté tramitando en el Congreso, en las indicaciones que se presenten, en rechazar todo el proyecto si es que es un proyecto negativo en su globalidad, porque este proyecto es de esperar que no vea su promulgación. Es decir, este proyecto ojalá muera en el Congreso, porque lo contrario va a ser muy dañino. Y yo espero, y creo que va a ser parte de la discusión, yo creo que este proyecto no se va a aprobar este año, esa es mi impresión, porque le queda harto trámite, está recién en la Cámara, en fin. Pero esto es un proyecto que si hay un gobierno de otro signo, debiese ser vetado, o sea, debiese ser reemplazado por un proyecto sostenible, justo y libre de financiamiento de la educación superior, que dicho sea de paso, obviamente no es la prioridad en educación. Claro. Yo preferiría estar concentrado cómo evitamos que haya balacera en los colegios de San Pedro de la Paz, digamos, pero creo que este proyecto es una bomba de tiempo. Don Juan Pablo Rodríguez, ¿algún comentario antes de irnos? Sí, muy breve, solo decir que al final del día el camino que está recorriendo con estas propuestas en la izquierda chilena es un camino que va a obligar a muchas universidades a separarse del sistema, ¿no? Y generar más segregación, creo yo, en el largo plazo. Al final del día, instituciones en donde estudien los alumnos que pueden pagarse completamente la carrera, universidades muy de élite, y por otra parte, el resto del mundo sujeto a control político, limitaciones varias y al final del día nivelando hacia abajo. Y eso es una receta que ni a la propia izquierda le debiese parecer sensata. Se nos fue el programa. Juan Pablo Rodríguez, Carlos Sublet, gracias por acompañarnos este día miércoles acá en Nuevas Voces. Un abrazo, Juan Pablo Valparaíso. Gracias a Juan Lagos también por excusarse hoy día. Lo vamos a estar esperando la próxima semana. Don Carlos Sublet, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su sintonía, por sus comentarios, por sus me gusta, por seguirnos en las redes sociales, de invitaciones a que se queden en la 92.1, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana jueves en un nuevo Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces. Que estén bien. Chao, chao.